fíjese que, ¿se acuerda usted que, a ver, hace cuánto, 2, 3 semanas, el sector de la salud estaba preocupado, ¿no? Luego que desde el Ministerio de Salud se anunciara que se iba a dejar de entregar algunos recursos para aquellos funcionarios que habían sido contratados para trabajar en medio de esta pandemia, específicamente trabajadores de la atención primaria. Y bueno, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, como dicen por ahí, y el plazo ya está venciendo en algunas comunas. Hubo otras ciudades que decidieron poner de su bolsillo para dar continuidad al trabajo de los funcionarios que, hay que decirlo, ¿no? Hay que sacarse el sombrero en estos 18 meses aproximadamente de pandemia. Y estamos con Carlos Mena, dirigente nacional de la Confusam, para conversar respecto a esto. ¿Cómo está el escenario? ¿Cómo se ve de aquí a fines de año el tema de estos trabajadores que podrían o no continuar, si finalmente estos contratos se van a cerrar, y cómo se viene el presupuesto de la salud primaria a contar ya del próximo año? Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Lo primero, gracias por estar con nosotros. Gracias, Cristian, a ustedes nuevamente por estar con nosotros y tratando de transmitir toda esta información que para nosotros nos preocupa en demasía. También saludar a Miguel Ángel, que está en el estudio acompañándonos el día de hoy. Perfecto. Carlos, bueno, ¿cómo se viene el panorama de aquí en adelante? Yo comentaba algo de estos recursos que ya no están llegando en algunas comunas, otros que decidieron poner de su bolsillo para dar continuidad al trabajo de los funcionarios de la atención primaria. ¿Hay comunas que ya disminuyeron la cantidad de personas trabajando en salud? Así es, una de las cuestiones que nosotros nos preocupa hoy día es la disminución tanto de la línea programática del presupuesto para atender hoy día las patologías COVID en el sector de la atención primaria. Se estaría poniéndole término al traspaso de recursos desde el nivel central a los municipios. Y muchas de las personas que hoy día estaban cumpliendo funciones se les va a poner término a sus contratos. Principalmente estamos hablando de trabajadores técnicos profesionales, también administrativos y profesionales, que estaban contratados bajo la modalidad de prestadores de servicios. Nosotros acá lo que hemos señalado al Ministerio de Salud a través de una carta es que se puedan prorrogar los recursos que se estaban entregando desde el nivel central a los respectivos municipios del país, y a su vez también proyectar que el año 2022 también va a ser un año complejo, en donde además de atender la patología en cuestión que ha producido esta pandemia, vamos a tener que también hacernos cargo de gran parte de las prestaciones que durante los años 2020 y 2021 se han retrasado, y que ha significado también un incremento de las listas de espera de muchos de nuestros pacientes y usuarios de los centros de atención primaria que no se han podido atender ya respectivamente de acuerdo a su patología. Sí, y además hay una especie de contradicción, ¿no? Porque se dice la pandemia no ha acabado, esto todavía no termina, pero comienzan de alguna u otra forma, ¿no?, desde el Ministerio a recortar ya los presupuestos para el próximo año. Mira, lo que nosotros también nos preocupa es que para el año 2022 el Ministerio de Salud está haciendo una apuesta en cuanto al presupuesto que se nos va a entregar de aproximadamente de 350 pesos por paciente inscrito en los diferentes centros de salud. Pero es un presupuesto que está amarrado a mayor cantidad de prestaciones, no es un presupuesto a libre disposición de los diferentes municipios. Por lo tanto, para nosotros es sumamente complejo seguir asumiendo más prestaciones para la atención primaria sin un presupuesto acorde también a lo que son nuestras funciones, entendiendo que hay estudios, por ejemplo, de la Asociación Chilena de Municipios, que ponderan que el presupuesto por inscrito tiene que estar del orden de los 14.000, 15.000 pesos, y hace poco sale también un estudio de la Comisión Nacional de Productividad que posiciona el presupuesto por inscrito en los centros de atención primaria del orden de los 20.000 pesos. Entonces, a nosotros hoy día en la atención primaria se nos entregan 8.000 pesos por paciente inscrito, lo cual es bastante distante de tener un a las reales necesidades que tiene el día. De que se apuesta por estos 300 pesos, un poco más, ¿no? De alguna u otra manera no los pueden ocupar de forma se agregan otras funciones. ¿Cómo podemos llevar a la práctica eso? Principalmente lo que se agrega en la atención primaria es que luego de la aprobación de la ley de hay algunas protecciones del ámbito de la salud mental, que es un traspaso de competencias desde el nivel secundario al nivel primario, que se van a tener que hacer en la APS.
Por lo tanto, ahí los programas de salud mental van a tener que implementar una mayor cartera de prestaciones. Eso va a significar también que exista una mayor cantidad de personas del recurso humano que va a tener que ser contratado, o sea, un mayor gasto también. Hay prestaciones de índole que tienen que ver con epilepsia, programas de salud cardiovascular y también en cuanto a enfermedades respiratorias que se visualizan dentro de la justificación del proyecto de ley. Una cuestión relevante es que también se disminuye el presupuesto en infraestructura para la atención primaria del orden del 10% del presupuesto que veníamos teniendo históricamente. Entonces, propuestas o proyecciones de inversión en los diferentes municipios cada vez va a ser más complejo, sobre todo desde el punto de vista de la reposición de muchos de los espacios que hoy día tiene la atención primaria y sobre todo en esta región en donde nosotros nos encontramos con una alta ruralidad, con postas de salud rural también en precarias condiciones que ni siquiera en algunos territorios podemos tener agua para poder atender a nuestros pacientes usuarios del servicio. Sí, Miguel Ángel Carrillo. Carlos Mena, ¿no? No sé si tienes una pregunta porque también queremos conversar con otra dirigente que está por acá junto a nosotros, pero que ve otro tipo de atención. No sé si tiene usted consulta. Sí, Cristian, tal vez saber, por ejemplo, en el Hospital Hernán Enrique usted sabe que se tuvo que contratar una gran cantidad de funcionarios a honorarios para poder atender particularmente las camas críticas y todo el sector de urgencia del centro asistencial. En el ámbito municipal, ¿se tuvo que atender o contratar personal adicional para, por ejemplo, responder a la vacunación que hoy día está en manos de la salud primaria? Sí, Carlos, sabemos que en el hospital, los hospitales se tuvo que contratar gente para trabajar todo lo relacionado al COVID. Pero en la atención primaria, ¿se tuvo que contratar gente para el proceso de vacunación, por ejemplo, considerando que ustedes han sido los que han liderado eso? Sí, porque hay que entender que gran parte de las dotaciones de la salud municipal tuvieron que desplegarse en el ámbito de la vacunación, del proceso de vacunación, no tan solo el recurso humano de enfermería, sino que también el recurso humano administrativo, etcétera, porque asociado al tema de vacunación hay un trabajo administrativo también que se realiza. Por lo tanto, el recurso humano que se contrató vino a fortalecer la trazabilidad y la búsqueda activa de casos, porque hay que entender que nos quedamos prácticamente sin recurso humano para realizar las otras tareas que se realizaban en la atención primaria. Por ende, nosotros la gran parte de los recursos que se estaban entregando desde el nivel central a los municipios fue destinado para la contratación del recurso humano que específicamente estaba realizando funciones de trazabilidad y búsqueda activa de casos. El tema del presupuesto todavía no está zanjado, ¿no? No está zanjado. Nosotros la semana pasada, el día miércoles, tuvimos la posibilidad de participar en la subcomisión mixta de presupuesto que analizó la partida 16 del ámbito de preocupación nuestro y logramos que esta subcomisión pudiese rechazar el presupuesto de la partida de salud en cuanto a la atención primaria y por ende hoy día el gobierno va a estar obligado a poner nuevas cifras sobre la mesa. Hay que recordar que para nosotros el 18 de octubre del año 2019 fue muy significativo en cuanto también que se pusieron ciertas demandas sociales sobre la mesa y una de las cuales fue el compromiso presidencial del presidente Piñera de llegar a un per cápita de 10.000 pesos. Cuestión que a la fecha, al día de hoy, no la vamos a poder lograr porque están proponiendo un per cápita de 350 pesos que va a llegar a los 8.700. Entonces surge relevante también que la ciudadanía pueda también analizar los compromisos que la gestión presidencial ha tenido con nuestros usuarios y usuarias y entender que nosotros esperamos que el presupuesto también se acerque a lo que hoy día nos podría llegar a entregar una mayor holgura, por así decirlo, en las diferentes administraciones de salud para poder tener una atención primaria fortalecida y que también responda a la realidad territorial que nosotros esperamos en algún momento poder cumplirla. Carlos, te agradecemos y vamos a invitar a Soraya Sanzana. Ella es dirigente nacional de la FENASEM. Está bien, ¿no? Así es, FENASEM, Sí, Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros. ¿Cómo estás, Soraya? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme a poder conversar, a quienes están en el estudio y quienes nos están escuchando, obviamente, por las redes sociales. Oiga, ¿cómo está el tema en los hospitales, no? ¿Es similar a lo de la atención primaria? Así es similar a lo que ocurre hoy día en la atención primaria. También tenemos un recorte presupuestario bastante importante. La instrucción ministerial es que, de hecho, muchos hospitales el 30 de septiembre despidieron, ¿cierto?, a la mayoría de sus contratos de honorarios COVID, personal que venía a dar atención, obviamente, al sistema colapsado de salud.
Y hoy día a nivel ya nacional, en octubre tenemos que también tener regularizado al menos el 50% de las contrataciones. También están entregándose ya las cartas de aviso para cortar ese contrato honorario. Y hay algunas estrategias de algunos hospitales que se la han jugado, como las del Hernán Enrique, que la mitad del personal que supuestamente se tiene que ir para seguir brindando atención, hoy día va a quedar contratado en una subcontratación, se va a licitación de horas, cosa que también precariza el empleo. Es importante decir que nuevamente somos los trabajadores de la salud los que venimos a denunciar, ¿cierto?, que estamos sin presupuesto, lo que implica la disminución de la compra de medicamentos. En eso se traduce en la ciudadanía, en la compra de insumos, en la disminución de poder arreglar infraestructura y por último, por cierto, no menos importante, poder contratar una brecha de recursos humanos que tenemos que es inmensa a nivel de la atención primaria, secundaria y terciaria para poder brindar la atención segura y de calidad que la gente, ¿cierto?, de Chile merece. Eso es lo que ocurrió a propósito de hoy día, el 18 de octubre. La gente se manifestó por mejores condiciones de seguridad social y la salud es uno de ellos. Y hoy día no está resuelto y obviamente el presupuesto viene a profundizar esta necesidad que nosotros tenemos. Soraya, las prestaciones, ¿cómo estamos en comparación al año pasado en esta misma fecha, ¿no? Conversábamos antes del contacto que se han invertido de alguna u otra forma la labor donde se están concentrando, que pasaron de COVID a otras funciones, entre ellas el responder a las listas de espera, ¿no? Sí, hoy día, ¿cierto?, comparado con el octubre del año pasado, teníamos una gran cantidad de pacientes COVID el año pasado. Hoy día esos pacientes han disminuido porque ha tenido que ver con distintas estrategias, ¿cierto?, el tema de la trazabilidad, el tema de la vacunación, etcétera. Pero sin lugar a dudas, hoy día hemos invertido la atención. ¿Cómo? Mayor atención en pacientes, la atención que está en los pacientes oncológicos. Eso es hoy día una gran preocupación que nosotros tenemos, sobre todo a nivel regional, que tiene altos índices de diagnóstico de paciente oncológico. Tenemos más de 2.600 pacientes en seguimiento en el Hospital Hernán Enrique, más de 800 terapias que se realizan a nivel mensual y nosotros creemos que es una cifra bastante todavía que no está toda notificada porque no todo el mundo se diagnostica. A propósito, hoy día que estamos en octubre, la concientización del cáncer de mama, o sea, nos falta mucho avanzar. Hoy día no tenemos tantos pacientes COVID, pero los pacientes son más graves, más complejos. A propósito de lo que decía Carlos, los pacientes que no se han podido atender en la atención primaria llegan más compensados a, obviamente, hospitalizarse. Y eso también dificulta la labor, ¿cierto? Nos tensiona más a los trabajadores que seguimos dando aquí la pelea. Invertimos un poco la atención, pero seguimos, ¿cierto?, con lo que decimos la pospandemia, la salud mental, los pacientes oncológicos y también la descompensación de los pacientes de enfermedades crónicas que no son menores. Miguel Ángel Carrillo, pregunta, si es que tiene por ahí. No, la verdad es que me parece que es un tema que lo hemos tenido ya en el tapete, ha estado sobre la mesa. Lo importante es que claramente también aquí los parlamentarios hagan la pega y puedan revisar estas cifras y escuchar precisamente a los trabajadores de la salud respecto de sus demandas, Cristian. Exactamente, aquí el trabajo parte, ¿no?, por escuchar a los dirigentes y los parlamentarios acá de la zona también tienen un rol importantísimo, porque son ellos finalmente quienes aprueban o rechazan. Así que siempre es tema lo de salud, pensando además en que, como dicen desde el Ministerio, la pandemia aún no ha terminado, pero también están apareciendo estas otras personas, ¿no?, que de alguna u otra manera quedaron suspendidas con el inicio del COVID y que los trabajadores además, ¿no?, deben responder por las listas de espera que siguen avanzando. En fin, son varias cosas, ¿no?, dentro de un mismo tema.